buenas noches, bienvenidos a todos los profesores que están conectados participando de esta charla. Como ustedes saben, el objetivo es platicar con ustedes acerca de los aprendizajes clave, sobre todo relacionados con la asignatura de español. Bueno, vamos a empezar la plática platicando un poquito del contexto, que es el que de alguna manera da pie a la elaboración de los materiales que hemos elaborado para SM y para esta asignatura. Como ustedes saben, en 2017 se hace una reforma educativa y en las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública de alguna manera se notifica, se publica qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que se va a aprender, cómo se va a aprender y para qué se va a aprender. Como toda reforma educativa, en esta se toman en cuenta los avances de las disciplinas en particular, también los avances pedagógicos y los avances dentro del campo de la educación y de la psicología educativa, y de alguna manera también se considera el nuevo contexto en el que ahora se enseña y se aprende. Por ejemplo, antes no se utilizaba en la escuela o en el contexto educativo la computadora, estas nuevas tecnologías de información, y ahora sí. Entonces, en todas las reformas, y esta no es la excepción, se toman en cuenta estos tres aspectos. Respecto al enfoque que había en el 2005-2006, en cuanto al manejo de la asignatura, realmente vamos a ver que no hay muchos cambios. En el 2005-2006 se hablaba ya de promover un aprendizaje que tuviera como objetivo el que los chicos desarrollaran sus competencias comunicativas. En esta reforma, y por lo tanto lo que ustedes van a encontrar en los materiales que nosotros hicimos, también se propone el desarrollo de competencias comunicativas en los chicos. Esto lo podemos notar en la publicación de la SEP cuando se define qué es un aprendizaje clave. Ustedes tienen ahí la definición en la diapositiva. El aprendizaje clave por parte de los documentos emitidos por la Secretaría de Educación Pública se define como el conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. Si ustedes se fijan en esta definición, realmente lo que se está recuperando es la definición de competencia. Acuérdense que en las competencias lo más importante es activar, pues, no solamente conocimientos, sino también prácticas, y también se busca desarrollar habilidades, actitudes y valores en los chicos, obviamente relacionados en el caso de la asignatura de español con el manejo de la lengua y con el desarrollo de competencias comunicativas. Al igual que en los programas y en la reforma de 2005-2006, la idea es que los estudiantes aprendan lo necesario para desarrollar su capacidad para expresarse oralmente, para integrarse a la cultura escrita, para que se apropien de las características de la lengua, del sistema convencional de escritura, y también se busca que participen en experiencias de leer, de interpretar, y sobre todo se busca también que produzcan diversos tipos de texto. Se busca también que los chicos pues participen en diferentes situaciones comunicativas, ya que esto también va a favorecer el desarrollo de su competencia. Algo importante es que en esta asignatura de español, si antes se trabajaba solamente con las características de la lengua, ahora se busca favorecer también conocimientos y prácticas relacionadas con usos del lenguaje, no solamente de la lengua, sino en general del lenguaje, porque los chicos ahora se tienen que enfrentar a otros lenguajes y no solamente a la lengua escrita. En esta nueva reforma, los aprendizajes claves se concretan de alguna manera en los aprendizajes esperados que están señalados para cada grado. En secundaria, para cada grado se señalan 15 aprendizajes esperados, y como también en la reforma de 2005-2006,
Estos aprendizajes esperados se agrupan en 3 ámbitos: el de estudio, literatura y participación social. Y también se plantea la necesidad de que los chicos den evidencia de su desempeño mediante la presentación de productos. Por eso también dentro de los aprendizajes clave que se concretan en estos aprendizajes esperados se señalan de alguna manera productos esperados. No hay que olvidarnos, además, de que detrás de alguna manera de lo que se trabaja en esta asignatura se busca desarrollar competencias generales que en mucha bibliografía actual tienen que ver con competencias, o se les denomina competencias para el siglo XXI. Estas competencias que consideramos básicas y que de alguna manera también están reportadas en lo que nosotros estamos haciendo, están consideradas dentro de lo que nosotros estamos haciendo, están el aprender a aprender, el aprender a convivir y el aprender a hacer. Entonces, todo, digamos, estas competencias generales no necesariamente son específicas de la asignatura, pero en el trabajo que se desarrolla en los materiales y en el trabajo que, por supuesto, los profesores tenemos que desarrollar en el aula, pues tienen que estar presentes y las tenemos que considerar. Yo creo que nunca hay que olvidarnos de que parte de nuestro trabajo como docentes y parte del trabajo con la asignatura tiene que ver sobre todo con desarrollar estas competencias, sobre todo, bueno, el aprender a aprender, pero también las otras que les he mencionado, el aprender a convivir y el aprender a hacer. Y como todas las competencias, pues también tienen de alguna manera una serie de conocimientos, o se despliegan y se tienen que construir una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores. En color diferente están marcadas algunos elementos que nosotros consideramos básicos y que trabajamos especialmente de una manera focalizada en el libro que hicimos, en los materiales que nosotros hemos elaborado, y tiene que ver con favorecer, por ejemplo, la construcción de conocimientos no solamente disciplinares, sino también interdisciplinarios. Dentro del libro también, por la manera en que está estructurado, por las partes que lo conforman, por el trabajo que proponemos, también tratamos de desarrollar actitudes de adaptabilidad, flexibilidad y agilidad por parte de los estudiantes. Tratamos de ayudarlos a construir una mente abierta de tal forma que los estudiantes puedan pues acercarse a nuevas experiencias, puedan ser capaces de crear nuevas ideas, de no cerrarse a interactuar con otras personas, al contrario, que vean la interacción con otras personas como una oportunidad de crecer y de construir también conocimientos. Tratamos de desarrollar una curiosidad intelectual, que yo creo que eso es algo que hace mucha falta actualmente. Entonces en el libro tratamos de desarrollar y de despertar en los chicos esa curiosidad intelectual. Tratamos de que su pensamiento y su construcción sobre la realidad que vivimos no solamente sea considerando pues una realidad local, una realidad regional o nacional, sino sobre todo pues por las circunstancias mismas que estamos viviendo, desarrollen de alguna manera una mentalidad global, que sean capaces de relacionar lo que ocurre en su contexto local con lo que está ocurriendo en otros contextos y en el mundo. Tratamos también de desarrollar su capacidad de proactividad, que esto también nos parece importante, y desarrollar no solamente habilidades cognitivas, sino también habilidades metacognitivas. Más adelante mis compañeros van a hablar de esos aspectos. Y algo que también enfatizamos en nuestros materiales en relación con lo que propone la Secretaría de Educación Pública en esta reforma de 2017 es el apoyar a los estudiantes para que sean capaces de autorregular su tiempo, autorregular su comportamiento, su gestión de actividades, y que de alguna manera también sean capaces de responsabilizarse no solo de su proceso de aprendizaje, sino que también sean capaces de responsabilizarse por lo que dicen, por el tipo de textos que producen y lo que dicen en los textos que producen. En general, en esta reforma se mantiene
lo que desde el 2005-2006 se viene trabajando, que es el tener como propósito básico favorecer la utilización de la lengua para que los chicos puedan comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en diferentes contextos, con diferentes propósitos y con diferentes interlocutores. Entonces, en general lo que nosotros vimos cuando empezamos a hacer los materiales y revisamos la reforma es que entre la reforma de 2005 y la de 2006, al menos para el trabajo con las asignaturas, no había muchos cambios. O sea, en realidad se mantenían algunos principios básicos en cuanto a la formación de los estudiantes, en cuanto al desarrollo de competencias. Las competencias específicas que propone la Secretaría se mantienen y tienen que ver fundamentalmente, como les comentaba anteriormente, con el desarrollar la capacidad de comunicación de los chicos, con el familiarizarlos con diferentes situaciones de comunicación y diferentes tipos de texto, tanto literarios como textos no literarios, como textos informativos, y sobre todo que aprendan a utilizar ese lenguaje pues para producir discursos y textos propios. Aquí también lo que nos parece importante y queremos compartirlos con ustedes es que una vez que nosotros revisamos todo esto para hacer nuestros materiales, también consideramos que era muy, muy importante saber cómo lograr todo esto. O sea, todo esto que les he mencionado, todo esto que está plasmado en el programa de la Secretaría de Educación Pública para la asignatura, necesita hacerse de ciertas maneras, necesita haber cómo para que los estudiantes logren estos aprendizajes esperados. De lo que propone la Secretaría de Educación Pública, nosotros rescatamos básicamente estos que ustedes están viendo en la diapositiva. Por un lado, lo que se ha comentado, porque esto es para todas las materias y para todas, digamos, para todas las asignaturas, que lo más importante es poner al estudiante en el centro y también poner el aprendizaje en el centro del proceso educativo. En este sentido, el profesor, dentro de esta perspectiva, va a ser, como se dice un poquito más abajo, va a ser un mediador, va a ser un acompañante. El rol del profesor es básicamente el de ser alguien que tiene como objetivo fundamental apoyar el desarrollo del estudiante. No va a ser un expositor y un juez. Eso me parece muy, muy importante de las reformas que ha habido de 2005-2006 hacia acá, que es de alguna manera tener otra mirada respecto al rol de los profesores. Los profesores no estamos para dar el conocimiento lo tiene que construir el alumno, el conocimiento implica de alguna manera que debe construirse por parte del estudiante. El estudiante es un sujeto activo que tiene que entrar en contacto con el objeto de conocimiento. El profesor le va a facilitar ese encuentro, lo va a acompañar como sujeto experto, lo va a acompañar en la construcción de ese conocimiento. Y entonces, desde esta perspectiva, yo siento que se disfruta más ser profesor porque aquí la responsabilidad es compartida. El estudiante también tiene la responsabilidad de construir sus aprendizajes y me gusta mucho esta nueva mirada del profesor porque en realidad cuando uno se forma y cuando uno trabaja y se prepara para apoyar a otros, eso me parece que es una situación como ser humano privilegiada. O sea, ser maestro se tiene que disfrutar por eso, porque realmente tenemos la posición privilegiada de formarnos bien, saber bien, convertirnos en sujetos expertos para ayudar a otros a crecer y a desarrollarse, ¿no? En los diferentes ámbitos en los que nos movamos. Algo que también recuperamos en los materiales y que se menciona en cómo lograr los aprendizajes esperados es conocer los intereses de los estudiantes para trabajar obviamente con temas y con situaciones que sean de su interés. Nos interesa mucho y en diferentes partes de los materiales están presentes actividades que tienen que ver con reconocer la naturaleza social del conocimiento. Nos interesa mucho favorecer la socialización del conocimiento, que los chicos conversen, que los chicos compartan, que de alguna manera desarrollen trabajos colaborativos, que aprendan colaborando con otros y apoyando a otros.
Nos interesa también propiciar un aprendizaje situado, que esto es complicado, no siempre se entiende bien, pero para nosotros un aprendizaje situado no solamente es construir ambientes y situaciones en los que los estudiantes pongan en práctica o participen en situaciones reales de comunicación, sino que un aprendizaje situado también se favorece por la presencia de textos reales. Creo que esto no está muy claro en muchos lados, pero hacer un aprendizaje situado, propiciar un aprendizaje situado, no solamente implica poner a los chicos en situaciones de comunicación reales para que ellos realmente desarrollen competencias pues, para la vida, para interrelacionarse con otras personas, para construir conocimientos usando el lenguaje, sino favorecer y propiciar un aprendizaje situado también tiene que ver con trabajar con textos auténticos, con textos reales. Y algo que particularmente creo que es como un sello del material que nosotros estamos elaborando, es que nos preocupa mucho modelar el aprendizaje. Y para nosotros modelar el aprendizaje no solamente implica que el maestro dé ejemplo, de que bueno, voy a poner a mis alumnos a leer, yo también voy a leer, mis alumnos van a escribir, pues yo también voy a escribir y que mis alumnos vean que yo leo y que yo escribo. Modelar también tiene que ver con ilustrar productos, tiene que ver con ilustrar procesos, tiene que ver con ayudar a los chicos a reconocer qué tipo de pasos, qué tipo de elementos están presentes en ciertas situaciones de comunicación o ciertos textos, tiene que ver con verbalizar procedimientos, tiene que ver con ayudarlos a ser conscientes de las estrategias que están utilizando. Y creo que ese es un sello que tiene el material que nosotros estamos haciendo. Nos preocupa mucho toda esta situación de dar un modelado que apoya a los chicos en la construcción de sus conocimientos. Otros elementos que también están presentes en el libro, que por supuesto se marcan en esta reforma, es que hay que tener muy claro en dónde está cada uno de los alumnos, por eso también Irmita nos va a hablar y Javier de las evaluaciones diagnósticas. Hay que tener muy claro en dónde están los estudiantes en cuanto a su desarrollo, por ejemplo, como lectores o como escritores o como participantes de ciertas situaciones comunicativas, pero también como docentes hay que tener muy claro a dónde queremos que lleguen todos, y eso es importante. O sea, habrá algunos chicos que tengan más habilidades, más conocimientos, pero la idea es que todos lleguen al mismo nivel o al mismo aprendizaje esperado, y nosotros creemos que con los materiales que hemos elaborado, porque son flexibles, porque son multifuncionales, ya lo vamos a ir viendo, se permite generar diferentes situaciones para que chicos de diferentes niveles y en su desarrollo y en el desarrollo de su competencia comunicativa puedan también ir creciendo y puedan llegar a los aprendizajes esperados. Nos interesa mucho también en que los chicos aprendan a ver el error y las dificultades como algo que nos pasa a todos y como cosas o elementos de los que podemos aprender. Entonces, el error no es para sancionar, no es para castigar, el error es una oportunidad de aprendizaje. Es importante que el alumno aprenda a detectar en dónde están sus fallas, porque en el libro lo que proponemos es que él haga también trabajo, no solamente de autorregulación de su comportamiento, de sus actividades, sino que también busque ayuda, que también sea capaz de gestionar y de desarrollar ciertas estrategias para ir superando esas dificultades. Y entonces es importante que el alumno aprenda a reconocer los errores, porque no se le va a sancionar, porque ese reconocer en dónde estoy teniendo dificultad o en dónde no estoy haciendo bien las cosas va a ser una oportunidad para que después él pueda seguir creciendo y seguir desarrollándose. Algo que también pide la Secretaría y que nosotros procuramos que esté presente en nuestros libros es diversificar las estrategias didácticas. Hay una parte que a mí me gusta mucho del documento de la Secretaría, en donde se menciona que hay que ir más allá de los meros ejercicios o del llenado de líneas, y esto yo creo que del 2005 para acá fue una
fue como un avance considerable. Yo recuerdo los libros antes del 2005 y casi todos los libros de texto lo que tenían era solamente ejercicios que consistían en pon las comitas, pon las palabras que faltan, los verbos que faltan, y difícilmente se enfrentaba a los estudiantes a participar en situaciones comunicativas más complejas o a producir textos completos. Entonces, desde la reforma de 2005, esta reforma de 2017, se hace énfasis en que lo más importante es apoyar a los estudiantes para que puedan leer y producir textos completos. Y pues eso también está presente en la propuesta de trabajo que nosotros hacemos. Lo más importante entonces, y está detrás de la concepción de lo que nosotros presentamos en el libro, es que el profesor debe tener un papel de mediador. Eso lo tenemos muy, muy presente. ¿Y qué significa que el profesor va a ser un mediador? Implica que el profesor va a ser un facilitador de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y por eso nosotros desarrollamos un libro que tiene una estructura tal y que tiene ciertos elementos que le dan mucha flexibilidad. Todos los elementos que están en el texto pueden utilizarse de múltiples maneras. Ya va a depender de la creatividad del profesor usarlos de una o de otra manera. Ya les vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Pero la idea entonces es que el profesor facilite esta construcción del conocimiento por parte de los chicos, les dé apoyos, y el libro entonces se considera como una herramienta más, junto con los materiales que están en el libro, las diferentes secciones y actividades que lo componen. Nosotros intentamos construir una herramienta que a su vez tiene como otras herramientas micro que permitan al profesor tener una enorme flexibilidad para facilitar y apoyar la construcción de conocimientos de los chicos. El modelado, bueno, ya se los había dicho, también se trata de potenciar el trabajo colaborativo, y hay en el texto secciones que ayudan a propiciar el desarrollo del pensamiento crítico y del automonitoreo. Sobre todo algunas herramientas que les voy a comentar ahora, porque vamos a entrar ya a la parte en la que vamos a platicar con ustedes cómo es que todo esto que les he mencionado como marco, pues se va aterrizando de una manera más concreta en los libros y en los materiales. Nosotros decidimos, para trabajar cada aprendizaje esperado, elaborar trayectos de aprendizaje. En cada trayecto de aprendizaje, nosotros establecemos una macrosecuencia didáctica, es decir, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. En el inicio de cada trayecto de aprendizaje, ustedes van a encontrar siempre estos elementos. Va a haber una entrada, como la que pueden ver del lado izquierdo en la diapositiva. Normalmente ahí lo que hacemos es poner un texto que genere no solamente una motivación del estudiante para aprender un cierto tema, un cierto contenido, sino que también le genera ciertas expectativas de lo que va a hacer y de qué funcionalidad o qué beneficio va a tener para él eso que él va a hacer. También ustedes pueden verlo en la diapositiva del lado derecho. Les ponemos el propósito general del trayecto de aprendizaje. Nosotros consideramos que es muy importante que el estudiante sepa a dónde va, y le ponemos un cuadro planificador para que también sepa cómo es que va a llegar a elaborar un cierto producto, cómo es que va a alcanzar esa meta o ese propósito que se le está planteando en cada trayecto. La importancia de este cuadro planificador tiene que ver con muchas cosas. Yo por eso les comentaba que cada elemento del libro tiene un uso flexible y además es multifuncional, porque cada elemento del libro cumple diferentes funciones. Por ejemplo, el cuadro planificador apoya el desarrollo de esta competencia
que es muy importante para los estudiantes en la época en la que estamos viendo, que es el aprender a aprender. ¿Por qué? Pues porque poner una planificación, no solamente saber a dónde queremos llegar, sino cómo vamos a llegar a eso, genera expectativas de qué voy a aprender y cómo lo voy a aprender. Ayuda a trazar una ruta cognitiva que ayuda a construir conocimientos. También el cuadro planificador es un elemento que ayuda a generar en los estudiantes rutas cognitivas para que puedan ir valorando cómo están aprendiendo y para que puedan reflexionar sobre cómo aprendieron determinado tema o determinado contenido educativo, y en ese sentido favorece el desarrollo metacognitivo de los estudiantes. Entonces ayuda de alguna manera a interiorizar, pero también a tener conciencia de qué estrategias se están utilizando para construir conocimientos. Voy a poner solamente así como 2 ejemplitos. En algunos casos, en estos cuadros planificadores, nosotros planteamos una ruta cognitiva para construir el aprendizaje de tipo inductivo. Es decir, los chicos exploran o revisan textos particulares o exploran o revisan una práctica comunicativa en particular, la observan, la analizan y a partir de eso ellos elaboran y construyen las características o de ese texto o de esa práctica comunicativa. Y aquí entonces el chico está interiorizando que para construir conocimientos podemos utilizar rutas inductivas, o sea, ir de los casos, de los ejemplos para construir de alguna manera un concepto que sea como más general para un determinado trabajo, a realizar una determinada tarea, etc. Otras veces trabajamos un proceso deductivo, y entonces lo que el chico hace o lo que el estudiante hace es irse a ciertas fuentes documentales, buscar un determinado concepto, una definición, y después ver cómo esa definición se puede reflejar en las características de textos. Es decir, primero le entran por la investigación, por la búsqueda de teoría o de conocimientos que ya se han construido sobre un determinado elemento, y después exploran los elementos para ver si realmente eso que han investigado se cumple o no se cumple, o si hace falta complementarlos, etc. Entonces, todo esto lo va interiorizando el chico de tal forma que aunque después ya no tenga el libro y ya no tenga los cuadros planificadores, él pueda de alguna manera trazar también sus rutas para ver de qué manera puede allegarse de ciertos conocimientos. Algunos profesores, y este ejemplo que les voy a dar tiene que ver con la flexibilidad del uso de las herramientas, algunos profesores que ya han usado el libro y que ya han usado este material, nos comentan, por ejemplo, que trabajan con los estudiantes 3 o 4 trayectos de aprendizaje en donde los estudiantes siguen los cuadros planificadores que nosotros les damos. Pero una vez que el chico ya entendió como una lógica de cómo puede trazar sus rutas cognitivas para construir ciertos aprendizajes, el profesor también les puede decir, bueno, ahora no veamos el cuadro planificador, a ver, si el objetivo de este trayecto de aprendizaje es redactar una reseña, ¿qué haríamos? Y entonces los chicos ahí ya pueden participar. De alguna manera, estos cuadros planificadores que han trabajado antes, que han logrado interiorizar más o menos su estructura y para qué sirven, les puede dar autonomía para que después ellos generen sus propias planificaciones. Lo que no podemos es decirles de entrada, a ver, planifica tu aprendizaje, porque ahí de donde igual lo van a poder hacer, pero de alguna forma, el darles la herramienta primero ayuda a que ellos interioricen, ¿no?, cómo se pueden construir estas rutas cognitivas para allegarse de conocimientos y poder trabajar conocimientos nuevos, ¿no? Y esto tiene que ver con el aprender a aprender. O sea, si yo quiero aprender algo, puedo trazar una ruta cognitiva de cómo me puedo allegar o cómo puedo construir este conocimiento y puedo de alguna manera acceder a él. Entonces, este es un ejemplo de cómo todos los diversos elementos que están en el libro pues están buscando trabajar con el desarrollo de estas competencias de las que ya hablamos antes, pero también son herramientas flexibles que permiten tanto a los estudiantes como a los profesores trabajarlos de diferentes maneras.
nosotros consideramos que los libros de texto no son recetarios, son una herramienta que tanto los profesores como los estudiantes pueden trabajar de diversas formas, siempre obviamente con la intención de apoyar su desarrollo y de apoyar la construcción, en este caso, de conocimientos relacionados con el desarrollo de competencias comunicativas. En el libro, tomando en cuenta todo esto que he estado exponiendo, presentamos entonces actividades de diversa índole. Fundamentalmente, cada trayecto de aprendizaje tiene como meta desarrollar proyectos. ¿Por qué proyectos? Porque mediante la realización de proyectos, pues se apoya el desarrollo de competencias, porque en un proyecto el chico tiene que allegarse de conocimientos conceptuales, pero también tiene que tiene que desarrollar habilidades procedimentales, porque tiene que mostrar o realizar un producto, y obviamente también en ese proceso de elaboración de un producto, pues tiene que desarrollar ciertas actitudes y ciertos valores que ya vamos a ver que todo esto se va también no solamente a trabajar, sino a valorar o a evaluar en los materiales. Hay como actividades recurrentes durante todo el año escolar la realización de conversaciones, que eso es un elemento muy, muy importante, no hay que dejarlo de lado. O sea, los libros y en este caso el material que nosotros estamos haciendo, dan múltiples oportunidades para que los estudiantes conversen. Nosotros sentimos que conversando es como se construyen mejores conocimientos, escuchando a otros que han logrado construir otros, y también la conversación ayuda a lograr el desarrollo de esas otras competencias básicas, como son la de aprender a convivir, ¿no? Y yo digo que hasta aprender a hacer, aprender a recuperar y a formarse un proyecto de vida. Obviamente, como actividad recurrente está pues presente la lectura de múltiples textos, la escritura, y que nosotros vemos siempre como un proceso en el que se planifica un texto, se tiene que redactar, se tiene que revisarlo y por supuesto tiene que difundirse, es decir, tiene que servir para que lo lean otros, tiene que llegar a otros usuarios. Está como actividad recurrente siempre reflexionar sobre la lengua, sobre las características de diferentes tipos de texto, realizar trabajos de investigación. Estos 5 ejes para nosotros son muy importantes. Tenemos también la realización de actividades extra clase y de otras actividades cognitivas muy, muy puntuales que no se explicitan, pero ahí están. O sea, el chico tiene que comparar, tiene que inferir, tiene que describir, tiene que explorar, esquematizar, etcétera. Entonces, tratamos también en la realización de los materiales que están en el libro que hemos elaborado para SM, pues todas estas preocupaciones y todos estos elementos. De otros elementos que están presentes en el libro, pues nos va a hablar Irma, entonces te paso la palabra, Irma, para que nos hables de los otros elementos también que están presentes en el libro. Bueno, me sigo con estas, ¿no? Hoy, perdón porque tengo un poco la voz casi como al mínimo. Sí, bueno, como ya decía la maestra Alma Yolanda, pues hemos intentado que este libro sea una herramienta para todos los profesores, además de, yo nada más agregaría como esta parte motivadora en cada introducción a cada trayecto de aprendizaje. Nos interesaba mucho pues emocionar a los chicos, abrimos con epígrafes, ponemos textos que detonen discusión y que hagan que los chicos pues se entusiasmen por el trayecto que van a iniciar y también pues sean conscientes de todo lo que tienen que hacer para lograr ese aprendizaje y en ese trayecto ir revisando su propio avance. Todo acerca de los actividades permanentes, pues también hemos intentado que sean cosas que les interesen, que generen discusión, que generen participación, no nada más entre el propio grupo, sino también dentro de la comunidad y que de esa manera pues se apropien de esas prácticas sociales y puedan
realmente ver los resultados de sus aprendizajes. Sí, me estoy escuchando. En la parte que les mencionaba, que nos interesa mucho acercarnos a los chicos, acercarnos a sus intereses, y esto se refleja también en esta sección de para poner en juego tus aprendizajes. Jugar también implica activar conocimientos y habilidades, desarrollar habilidades no nada más del pensamiento, sino también emocionales. Esta parte de también desarrollar a la persona, a su parte social y su parte humana, pues bueno, a partir del juego está comprobadísimo que los chicos aprenden, y que lo que se aprende en un sentido lúdico, pues jamás se olvida, y sabemos que generar esas experiencias en aula va a aportar mucho al aprendizaje de los chicos. Entonces esta sección de para poner en juego tus aprendizajes plantea situaciones en las cuales pues los chicos participan, juegan, se divierten, pero al mismo tiempo están poniendo en acción todo lo que aprendieron durante el trayecto. En la sección, me gustaría que si hay algo que agregar fuera también como una charla. Sí. En esta parte de lo que encontré también está planteada desde una perspectiva en la cual el alumno se reconoce su inquietud, y que no solo aprende dentro de la escuela, sino también está relacionándose con otro tipo de textos fuera de la escuela y lo comparte dentro. Y entonces ahí también se hace una especie como de red, que ahora pues los chicos están en contacto todo el tiempo, socializando lo que encuentran y lo comparten. Pues también en la clase de español es otro espacio en el cual se reconoce esa práctica que ellos ya llevan a cabo para poder compartir diferentes tipos de texto, diferentes experiencias, y pues nutrir más ese conocimiento a partir de esas prácticas. Los clubes de lectura, por supuesto, están también ahí como otra parte de actividad permanente que acompaña durante todo el libro estas prácticas escolares. Y me parece que ya, ¿verdad? La selección de textos, como dijo la maestra Alma Yolanda, pues es fundamental, porque hemos pensado que es importantísimo que desde los libros y desde todo lo que los chicos tengan contacto, pues tengan acceso a textos de buena calidad, textos que sean tomados de la vida real, que no sean artificiales, que sean construidos únicamente como para enseñar ciertas lecciones, sino pusimos mucha atención en realmente seleccionar textos que sean muy representativos, ya sea del tipo de texto o del autor, para que realmente aporten al aprendizaje de los chicos. También tratamos que sean textos completos, porque justo en esta parte del modelar es tomar en cuenta pues que los chicos van a tener contacto. Si vamos a hablar del cuento, pues no vamos a poner el pedacito de un cuento, sino vamos a poner un cuento completo para que vean su estructura, para que a lo largo del cuento puedan identificar el estilo del autor, y para que tengan contacto con lo que es ese tipo de texto en su totalidad. Que sean pues por supuesto de interés de los estudiantes, porque algo que sucede en el aula, que es maravilloso, es que justo se puede compartir y comparar, ¿no? A partir del mismo texto, pueden que sean textos que detonen discusión, que detonen estos diferentes puntos de vista, y por supuesto que les interesen, y que sean también textos que sean un puente a leer otro tipo de textos. Sabemos que no sé, si ponemos un texto de Julio Cortázar, un cuento de Julio Cortázar, pues a lo mejor es solo un cuento, pero los va a llevar a otras lecturas del mismo autor, y de esa manera pues es una
ventana que se abre para la literatura, aunque pues nada más pusimos uno, ¿no? Siempre el reto, y pues estamos siempre hablando de la cantidad de páginas que quisiéramos meter todo, pero las páginas son limitadas, por eso también es tan importante hacer la buena selección. También, por supuesto que favorezcan la interdisciplinaridad, que sean textos pues que, como ya les decía, detonen otros referentes, que sean actuales, en el caso de textos informativos, pues que tengan, sean totalmente validados científicamente y que tengan todas las referencias, y que bueno, sean también un referente, como decía, del género o del tipo textual, porque los chicos también reconocen no nada más el estilo, sino también la estructura cuando ellos tienen contacto con los textos. Hace rato conversábamos sobre los textos argumentativos, pues los chicos van a poder desarrollar argumentación si tienen contacto con ese tipo de textos, y no nada más cuando se les evalúa, se les pone en contacto con ese tipo de textos, pues si no están acostumbrados, no los reconocen, no están apropiándose de ese tipo de textos, pues no van a poder desarrollar realmente su competencia lectora de ellos. Ay, perdón. Bueno, complemento la última parte. Los textos también, justo por el problema que mencionaba Irma, tenemos un cierto número de páginas para tratar de construir herramientas que apoyen a los estudiantes a construir pues todos los aprendizajes esperados. Y entonces algo que también se busca en los libros es que un mismo texto pueda servir para hacer diferentes cosas con ellos. Esto también tiene que ver con el hecho de que los chicos tienen que ver que según el propósito que se tenga, pues con el texto se puede trabajar de diferentes maneras. Puede usar un texto simplemente para disfrutar algo, ya falta poquito. Sí. Puede utilizar un texto para ver su estructura, etcétera, ¿no? Entonces también los textos tienen múltiples funciones, se utilizan de múltiples maneras. Sí, en este planteamiento educativo pedagógico se plantea que hay muchos contextos. La actividad escolar está interactuando con muchos contextos, el familiar, el social, el de los medios, y pues voy a referir un tipo de actitud que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que alguien dice, ¿no sabes la capital de Canadá? ¿Cómo pasaste por la escuela? Es decir, piensan que la escuela es una especie de manejo de datos para que se queden en la memoria y que la persona que ya salió de la escuela sepa todo eso, ¿no? O eso de preguntarle, ¿cuál es la capital del Estado de México? Y se queda la vista clavada, ¿no? Para que la gente rápido tome el dato, ¿no? Y si no sabe, descalifican toda exactamente, la educación, ¿no? Y toda su formación. ¿Cómo pudo pasar hasta secundaria sin saber esto? Sí, bueno, aquí rápidamente pues hay que decir que la evaluación es un proceso que se encuentra en todas las partes del libro, desde la introducción, el cuadro planificador. Entonces hay una concepción de que la evaluación es a varias voces, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, según el propósito, aquí donde dice, según quien la realice, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Quiere decir que el que está evaluado no es un objeto de evaluación, es un sujeto que negocia su evaluación. Entonces él maneja su propia voz, maneja la voz del compañero, hay una negociación, mira, aquí te faltó esto, y él recibe también observaciones, y también pues hay una especie de evaluación, de voz evaluativa por parte del libro, por parte del profesor, pero todas las voces están presentes en cada una de las partes del libro, de modo que cuando se está en la situación de evaluar de manera sumativa o general, pues el trabajo ya está hecho, es decir, el alumno tiene ya conciencia de en qué aspectos se les está evaluando o se está evaluando él mismo, y su proceso, sus logros, pues son ya un objeto de reflexión y también de disciplina, ¿no? De disciplina de conocimiento.
Entonces, pues sí, ustedes verán, por ejemplo, en esta viñeta, ¿no? Bueno, en aquí, por ejemplo, la valoración del trayecto de aprendizaje, y hay preguntas que la voz interior del muchacho, en su hora de leer, pues está interactuando con el libro, y también pues hay una especie de retroalimentación, hay una autorreferencia y también hay una heteroreferencia a todo el proceso del cual ha sido parte el alumno, ¿no? Bueno, de manera general esa sería. Y bueno, me gustaría nada más como apuntar algo importante. Nosotros utilizamos mucho las listas de cotejo porque son herramientas que permiten, por un lado, que el chico monitoree su propio trabajo, pero también son herramientas que permiten la coevaluación y permiten obviamente la heteroevaluación. Y como decía Javier, el profesor al utilizar todas estas herramientas, pues realmente lo que tiene que hacer solamente es incluso ver cómo el chico se calificó, se valoró su trabajo, y eso ya le da pie, obviamente, para valorar el desempeño de los chicos. Y decir que nuestras listas de cotejo no son muy generales, porque cuando las listas de cotejo son muy generales, el chico no puede ver ni sus logros específicos, tampoco puede ver sus obstáculos o sus fallas específicas. Entonces, nuestras listas de cotejo son muy, muy específicas para que el chico justamente pueda detectar en qué nivel o en qué elemento es donde necesita apoyo y pueda generar ciertas gestiones para allegarse de lo necesario para superar esas dificultades o para producir cada vez mejores textos o participar mejor en ciertas situaciones comunicativas. Y que con las listas de cotejo evaluamos no solamente productos, no solamente textos terminados o una situación de comunicación, sino también procesos, cómo ha vivido esa situación y actitudes, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se tendría que recalcar. Y pues hay otro tipo de evaluaciones en el libro. Tenemos la propuesta de 3 evaluaciones para valorar cuestiones tipo PISA, ¿no? Comprensión de textos. También planteamos el uso del portafolio del estudiante, que es algo que se puede utilizar a lo largo de todo el año escolar. Y también algo que creo que es distintivo de nuestros libros es la presencia de anexos, que son materiales que abordan temas muy puntuales y que van a servir de material de consulta permanente. Entonces nosotros cerraríamos con esto nuestra participación. Faltaron varias cosas, pero las podemos comentar en las preguntas. Y tengo un segundito para comentar otra cosa que también es característico de nuestros libros. Nosotros tenemos una sección que se llama Información Básica. En Información Básica nosotros lo que hacemos es poner un texto expositivo en el que se aborda de la manera más actual posible y más completa un tema. Y de alguna manera esta sección sirve para que también los estudiantes puedan hacer una lectura de un texto expositivo, pero con mediación del profesor. Entonces, esta sección nos parece muy importante por estas 2 razones. Es una situación que ofrece la oportunidad de trabajar con textos expositivos, pero con la mediación del profesor, y proporciona información actualizada de la asignatura. Bueno, y sí, bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas que para nosotros son muy importantes, para que se pueda establecer un diálogo con ustedes. Bueno, la profesora Carla nos pregunta, ¿qué hay de los aprendizajes esperados marcados como actividades recurrentes en el mismo programa? Nosotros lo trabajamos, Irma hablaba de secciones en donde están presentes estas actividades recurrentes. Por ejemplo, en el programa de 2007 se marca como una actividad recurrente que los chicos lean, por ejemplo, textos de un género literario en particular, cuentos y de un tipo especial. Bueno, entonces nosotros lo trabajamos como la ejecución de un macroproyecto a lo largo de todo el curso escolar, que sería el club de lectura.
También se plantea como una actividad recurrente la idea de que escriban textos para producir un periódico en tercer año o algo así. Bueno, pues lo hacemos mediante un taller de periodismo. Entonces, sí está también presente. Hay secciones, ya no nos dio tiempo de hablar de todas las partes del libro, pero sí se están considerando y son actividades que siempre se marcan al final de cada trayecto como para llamar la atención sobre la permanencia, digamos, de ese tipo de actividades. La maestra Dorian pregunta, la parte de actividades recurrentes me parece también un espacio de activación de conocimientos, entonces, ¿por qué no tomarlo también como ejercicio permanente? Pues sí, ¿no? Sí se toma también como un ejercicio permanente. Más que ejercicio, nosotros consideraríamos como una actividad. Sí, ahí el profesor, según el contexto, el conocimiento que tenga del grupo, pone énfasis en las actividades recurrentes más útiles, ¿no? Ajá, el profesor Manuel dice que dónde puede conocer el material. Hay una página, si se meten al internet y ponen materiales de español para primer año de secundaria aprobados por la Secretaría de Educación Pública, les va a aparecer una página que es una página de la misma Secretaría de Educación Pública, en donde está no solamente el libro que hicimos nosotros, sino otros libros, pero el libro que hicimos nosotros y otros libros están completos, entonces se pueden ver virtualmente, digitalmente, pueden ver el material o acercarse a SM, escribirle a la editorial SM para que de alguna manera les pueda dar como más información específica sobre los materiales. Pero si no, en un buscador, el que ustedes utilicen, pongan materiales de primer año de secundaria aprobados por la SEP y van a llegar a una página en donde están los libros y esos libros se pueden abrir y se pueden explorar digitalmente. También, bueno, sobre cómo adquirirlos, también es muy probable que haya ejecutivos de SM que visiten la escuela en la cual están y pues que pidan un que escriban a la editorial, pueden también escribir a la editorial, sí. Pero seguro que serán visitados por un ejecutivo en sus escuelas. Noemí dice que alguna estrategia para integrar en un proyecto las 4 habilidades lingüísticas en preescolar. Nosotros trabajamos básicamente secundaria. Pero también hemos trabajado preescolar. Entonces, normalmente, por ejemplo, si estás hablando de preescolar, en preescolar lo que pueden hacer los niños es, por ejemplo, escribir un recado. Eso sí lo pueden hacer. Ya sabemos que en preescolar la escritura no va a ser del todo convencional, pero por supuesto que ya pueden escribir porque ya tienen direccionalidad y tienen alguna construcción sobre algunas características de la lengua escrita. Entonces, se puede conversar con ellos acerca de si saben que es un recado, si a su casa han llevado recados. Después se puede pasar a explorar un recado que la profesora Lola, entonces estamos trabajando conversación, estamos trabajando lectura, porque la profesora puede leer un recado señalando la direccionalidad en la que está escrito, tiene que ser un recado real para que el chico también vea que es un texto corto, ¿no? Entonces están explorando, están leyendo, el chico también después se les pide que a lo mejor entre 2 hagan un recado, que ellos elijan, por ejemplo, no sé, mañana tienen educación física, ¿qué recado le podríamos mandar a su mamá? Pues que tenemos que llegar con los tenis y el uniforme con short blanco. Bueno, vamos a hacerle ese recado a sus padres. Entonces la maestra puede decirlo, a ver, escríbanlo como ustedes piensan que debería ir ese recado. Y los niños pueden ejercitar su producción de textos. Entonces se pueden manejar en realidad todas las habilidades lingüísticas en este mini proyecto de escribir un recado para que lleven lo que necesitan para su clase de educación física. Jessica nos dice, ¿en qué porcentaje participan los padres para reforzar con los hijos las actividades del libro? Hay en la sección que mencionaba Irma de para avanzar, se pide que los chicos de alguna manera trabajen fuera del aula y algunas veces se pide incluso que conversen
o que hagan ciertas actividades con los padres. Pero pensemos que ya estamos también en nivel de secundaria. Aquí lo que tratamos es que los chicos sean como más responsables de su aprendizaje. A lo mejor para preescolar, para primaria, sí es importante que los padres participen pues de manera como más cercana en la construcción de aprendizajes de los hijos. En secundaria tratamos de que no tanto, pero por supuesto sí sentimos que los padres tienen un papel importante para reforzar los aprendizajes de los hijos, y muchas actividades las proponemos para que las hagan en conjunto con sí, su familia, no solamente con el padre, o sea, con su familia o con alguien experto de su comunidad o con algún amigo que de alguna manera pueda apoyarlo en su formación en el desarrollo de cierta actividad o tarea. Sí, o saber una leyenda, una anécdota, algo de historia del lugar donde viven, sí, pues los padres pueden ser. Y los padres, si los padres observan, o sea, el libro da para que el padre también esté monitoreando cómo va el niño, porque el niño va en el cuadro planificador, va de alguna manera registrando sus avances y va también registrando sus dificultades. Entonces el libro también es un material que permite, si el padre lo explora, que el padre pueda ver cómo van los hijos y en qué pueden apoyarlo, ¿no? Y también como en los procesos de cierre, por ejemplo en el teatro, ¿no? Tienen que adaptar un cuento a una obra de teatro. Por supuesto que el cierre de ese proyecto pues es la presentación de esa obra de teatro, a la cual lo que recomendamos desde el libro pues es que monten la obra, inviten a los papás y al resto, a compañeros de otros grados, pero de esa manera pues los papás claro que deberían estar ahí involucrados. Bueno, si ya no hay preguntas, entonces pues les agradecemos mucho el que nos hayan permitido pues darles a conocer estas características de nuestros materiales. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, acérquense a conocerlo porque lo hemos hecho con mucho entusiasmo y con nuestro mejor esfuerzo.